como yo vengo a hablar de la parte de evidencia, sabéis que hace poquito salió el informe COVAX, donde dice que la fisioterapia pues, no tiene mucha evidencia, pues nos ahorramos la charla y paso al siguiente y nos quitamos media hora de charla rápida. Quería, por favor, empezar con una pregunta, ¿no? Un planteamiento. Aunque tengáis los ordenadores encima o los móviles en la mano, necesito que os pongáis todos de pie un momentito. En pie, por favor. Va a ser muy rápido. Quiero, por favor, que os quedéis en pie, solo os quedéis en pie las personas que viváis de la investigación. Es decir, que dediquéis vuestra jornada a investigar. Por favor. Bien, perfecto. Mi ponencia, yo soy clínico, yo me dedico a la clínica, trabajo en clínica, lo único que sé hacer yo es tratar pacientes. Hay una frase de Frank Zappa que voy a hacer mía, dice que hablar de música es como bailar de arquitectura. Para mí es un poco lo mismo, hablar de fisioterapia es como bailar de arquitectura, ¿vale? Es algo que está muy bien a nivel teórico, pero la clínica es una cosa diferente. De hecho, como han dicho, yo soy miembro de Fisioterapia Sin Red. La semana pasada hicimos unas jornadas clínicas en Valencia, unas jornadas donde había una interactuación fisio-paciente, y creo que al final es un poco por donde va por lo menos mi camino. Esta jornada va un poco, esta ponencia va un poco en la misma línea. Yo lo que voy a tratar de hacer es un poco acercaros la evidencia a la clínica, ¿vale? Estamos hablando de unas jornadas 2.0, estamos hablando que hay muchísima información disponible en la red, además de la parte esta del marketing y de darnos a conocer. Hay mucha información muy relevante que podemos encontrar y esto es muy interesante, pero a la vez puede ser peligroso, ¿vale? Si no hacemos una buena criba de la información, ahora acto seguido saldrá Eduardo Fondevila, gran amigo y compañero, a hablar un poco de lo mismo, ¿no? Del tema de los gurús, del tema del peligro que tiene esta información accesible para todo el mundo. Entonces, como os he preguntado, quería preguntaros porque realmente es una especie de dicotomía, hay como dos aspectos diferenciados, en el cual, por una parte está el fisioterapeuta que se dedica a la investigación, por otra parte el fisioterapeuta se dedica a la clínica. Yo creo que estos dos mundos realmente tendrían que estar mucho más unidos. El investigador tiene que dedicarse a la realidad del clínico, es el que tiene que darnos un poco ese sustrato de evidencia para demostrar que nuestras actuaciones sí tienen un peso científico, y el clínico obviamente necesita al investigador, ¿vale? Y creo que se puede hacer una muy buena conexión entre los dos. De hecho, este concepto de evidencia, medicina basada en la evidencia, fisioterapia basada en la evidencia, que ahora entre comillas está tan de moda, parte un poco de este problema. O sea, hace mucho tiempo se intentó, o se vio que realmente lo que planteaban los académicos con respecto a lo que se hacía en clínica era muy diferente, ¿vale? Habían actuaciones que no tenían ningún tipo de evidencia, ningún tipo de validez, entre comillas, a nivel científico, y lo que se pretendía era intentar unir esos dos cuerpos de conocimiento, la parte más clínica con la parte más científica. Entonces, la parte de investigación lo que intentaba es acercar lo que decían las tendencias y los datos objetivos en la investigación a la parte que trabajaba con pacientes. Entonces, nos encontramos con un problema cuando hablamos de evidencia. Depende de qué idioma hablemos, evidencia significa una cosa u otra muy distinta, ¿vale? Si hablamos en español, realmente la evidencia es una certeza clara y manifiesta que no necesita ser demostrada, ¿vale? Es algo que es evidente. Entonces, esto es un poco diferente al término evidence, que es del que vamos a hablar en esta ponencia, ¿vale? El término evidence viene a hacer referencia a esta estrategia de búsqueda para intentar crear puentes entre la investigación y la parte clínica. Nos encontramos con una paradoja, ¿no? Porque vemos que si hablamos literalmente de fisioterapia basada en la evidencia, hablamos de la fisioterapia basada en hechos que no tienen que ser demostrados, que es un poco la fisioterapia que se lleva haciendo durante mucho tiempo aquí, ¿vale? Si hablamos de una cosa un poquito más explícita, una cosa un poquito más concreta, como es la fisioterapia basada en la evidencia, de lo que estamos hablando es de una disciplina que se basa en la toma de decisiones racional, explícita, juiciosa y actualizada de los datos disponibles para el correcto tratamiento de nuestro paciente, ¿ok? Es decir, sería algo así como sustituir nuestras creencias y sustituir nuestras intuiciones por ciencia, ¿ok? Esto está muy bien, pero tiene un problema grande,
y es que tenemos insuficiente evidencia y la evidencia que tenemos es de baja calidad. ¿Y esto por qué es así? En primer lugar, porque existe mucha confusión, ¿vale? Tenemos muchísimos términos para hacer mención a lo mismo. Si intentamos investigar el efecto de una técnica concreta sobre el síndrome en la cola de caballo, veremos que hay 17 definiciones reconocidas para hablar de lo mismo y que son diferentes. Entonces, claro, tenemos un problema grande a la hora de intentar abordar esta misma patología. Luego decía que había confusión porque muchas veces se hace investigación para un síntoma y no para una patología. Y tratar un síntoma sin tener claro de dónde viene es muy complicado. Ahora hablaré un poquito de esto. Y luego existe una heterogenización muy grande de los grupos a la hora de hacer investigación. Entonces, como os decía antes, el informe realizado por el doctor Kovacs, también conocido como el señor de las grapas, ¿vale? En este informe lo que dice es que existe mucho tratamiento inútil sin fundamento científico, ¿ok? De hecho, hablaba que en torno al 60% del gasto sanitario en rehabilitación se está malgastando para tratar patología de cuello, de hombro y patología lumbar que no ha mostrado ser eficaz, ¿vale? Que no tiene realmente una validez como tal. Entonces, voy a hablaros un poquito de esto y cómo se traduce esto. Cuando hablamos de dolor lumbar, no estamos hablando de una etiqueta diagnóstica, estamos hablando de un síntoma, ¿vale? Si intentamos encontrar cuál es la medicación más adecuada para un dolor en el pecho, vamos a tener un problema muy grande a la hora de intentar averiguarlo. Y esto os voy a ejemplificar, ¿vale? Esto no son datos reales, pero para que os hagáis una idea. Si yo intento hacer un estudio para valorar el dolor en el pecho inespecífico, y para eso cojo 3 grupos de población y a uno le doy tratamiento con antiácido, al otro grupo le doy tratamiento con nitroglicerina y al tercer grupo no le doy nada, lo utilizo como un grupo control para ver el proceso natural de evolución de una enfermedad, me encontraré con que los 3 grupos se comportan de manera más o menos similar, es decir, no hay una diferencia estadísticamente significativa. ¿Y esto a qué conclusión me lleva? A que realmente el no hacer nada no cambia mucho respecto a hacer tratamiento. Es decir, si se hacen sucesivos estudios intentando valorar el dolor inespecífico de pecho con diferentes medicaciones, nos encontraremos que realmente no hay una diferencia muy grande entre hacer algo y no hacer nada. Y a nivel de coste-efectividad, obviamente, es mucho mejor no hacer nada. Entonces, ¿qué nos dirán las guías clínicas al final? Que en el dolor específico de pecho es mejor no hacer nada, ¿de acuerdo? Pensad en esto porque en las guías clínicas de dolor lumbar, por ejemplo, pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Si ahora hacemos una subclasificación y encontramos que hay un grupo de pacientes que dentro de ese dolor de pecho inespecífico parecen tener síntomas relacionados con un problema cardíaco, ¿de acuerdo? Entonces hacemos una subclasificación de pacientes con una angina de pecho, por ejemplo. Este subgrupo de pacientes lo dividimos en 3 grupos otra vez y de nuevo aplicamos 3 fármacos, o sea, 2 fármacos en este caso, 2 actuaciones, y en el tercero no aplicamos nada. La estadística va a variar más o menos tal que así, es decir, encontraremos que hay un grupo de medicamentos que sí producen una diferencia significativa respecto al grupo control. Entonces, podremos concluir que el tratamiento más efectivo para tratar el dolor en el pecho por una angina, por ejemplo, tiene que ver con la aplicación de nitroglicerina, ¿vale? Esto además nos permitirá luego hacer otra subdivisión en el cual descartaremos ya el grupo problema de dolor inespecífico de origen cardíaco, entonces nos permitirá a lo mejor pues, encontrar un nuevo subgrupo de pacientes con reflujo esofágico que responden muy bien a los antiácidos, por ejemplo, ¿vale? Esto se basa en un poco esta manera de proceder, que no tiene que ser algo que hay que memorizar solo para hacer investigación, sino tiene que ser algo que tenemos que utilizar para realizar clínica. Entonces, el modelo ADTO, que viene del inglés, Assessment, Diagnosing, Treatment y Outcome, ¿vale? Medición, lo que dice es que tenemos que pasar estadio a estadio, nivel a nivel, para llegar hasta la cúspide de esa pirámide. Es decir, yo no puedo pasar de la valoración al tratamiento, porque si no tengo claro la subclasificación o diagnóstico de ese paciente, el tratamiento no va a tener sentido. Entonces, una vez clara la valoración, tengo que tener claro cómo subclasificar a ese paciente y en base a esa subclasificación aplicar el tratamiento que considero más correcto y después hacer la medición para ver si realmente ese tratamiento es efectivo. ¿De acuerdo? Tenemos un caso en el campo de la fisioterapia, como por ejemplo es este, ¿vale? Un estudio importante en una revista de mucho impacto, como es el British Medical Journal, donde el grupo de Bisset, Vicencino y compañía
demostraron la eficacia de la fisioterapia respecto al codo de tenis y hacían una comparativa entre esperar y ver, es decir, lo mismo, un grupo control donde nos aplicaba tratamiento entre comillas, las infiltraciones con corticosteroides y la fisioterapia, que consistía en movilizaciones con movimiento y ejercicio terapéutico. ¿De acuerdo? En este grupo, ¿qué es, entre comillas, o sea, en este estudio, qué es lo interesante o lo que difiere de otros estudios? Que ellos hicieron unos criterios de inclusión muy específicos cuando hablaban de tenis elbow, ¿vale? El codo de tenis no se refiere a una epicondilalgia, no es un dolor en la cara de los epicóndilos, no es una tendinopatía. Para ellos, el tenis elbow es un dolor en la cara lateral del epicóndilo que no irradia ni hacia arriba ni hacia abajo y que además tiene la presa dolorosa. Es decir, ellos definieron un concepto que es el del outcome measure, o sea, specific outcome measure, es la medida específica del cliente, ¿vale? Entonces, encontraron una cosa específica y todos los pacientes que presentaban esta patología tenían que presentar esas características. Entonces, hicieron una subclasificación muy buena de pacientes y en esa subclasificación encontraron que realmente hay una diferencia significativa entre la fisioterapia y el esperar y ver y frente a la fisioterapia y la infiltración con corticosteroides. Porque pese a que la infiltración con corticosteroides producía una mejora muy rápida, luego había un proceso de recaída, una recidiva, que además hacía que tardara más tiempo en recuperarse que el esperar y ver. ¿Okay? Entonces, ¿qué podemos concluir de una primera vista rápida de todo lo que estoy diciendo tan sumamente rápido? En principio, que primero que nada necesitamos una subclasificación de los pacientes, ¿vale? Como os enseño en el ejemplo de dolor inespecífico de pecho, el tratamiento del dolor inespecífico lumbar, obviamente, nunca va a ser eficaz. Es decir, no vamos a ser nunca, la fisioterapia no va a ser más eficaz que el no hacer nada, que el esperar y ver, ¿vale? Porque realmente es que no hay una diferencia clara entre subgrupos de pacientes con dolor lumbar, ¿de acuerdo? Y que la fisioterapia basada en la evidencia, hoy por hoy no es una realidad, porque no tenemos una base de evidencia suficiente como para que nuestras actuaciones dependan solo de eso, ¿okay? Necesitamos un modelo diferente. Como voy bien de tiempo, voy a contaros un pequeño cuento, ¿vale? Esto es de un libro que a mí particularmente me encanta, ¿vale? No es de fisioterapia, es un libro sobre la fisiología relacionada con los mecanismos de estrés. Para mí es sublime, este autor a mí me enamoró en su momento, Robert Sapolsky. ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Se llama el libro, ¿ok? Está extraído de ahí. Entonces, lo que dice este autor, lo que cuenta en esta historieta, es que actualmente, obviamente, nuestro conocimiento ha ido mejorando con el paso de los años. Entonces, a día de hoy somos conscientes del efecto que genera el estrés en los tejidos. Esto, hace un tiempo, no se sabía y la malinterpretación de un resultado científico llevó a unas consecuencias bastante desastrosas. En el siglo XIX apareció una enfermedad relativamente común, que es que los niños menores de 2 meses, normalmente en el periodo de los 2 meses, aparecían muertos en la cuna, ¿vale? Sin motivo aparente, fallecían. Y es algo que empezó a preocupar mucho a los médicos de la época e intentaron encontrar el porqué de este fenómeno. Entonces, para ello, bueno, a día de hoy sabemos que se debe a este problema que aparece en pantalla, relacionado con el sistema nervioso, pero como antiguamente no se sabía, lo que se hizo fue investigación, como se hacía entonces, que es comparando material de autopsia de los niños que habían padecido esta enfermedad con respecto a los niños sanos, los niños normales, ¿vale? Y el problema aquí, y de la moraleja de la historia, es que el problema de definir qué es normal es muy complicado, ¿vale? Qué es la norma es muy complicado. Antiguamente, cuando se empezó a un poco profundizar en el campo de la medicina basada en la evidencia y empezaron con el tema de estudios de cadáveres y demás, obviamente había poca gente que donara su cuerpo a la ciencia, no había mucha gente que quisiera acabar en la mesa de cualquier hospital intervenido de cualquier manera. Entonces, la gente que se sometía a este tipo de pruebas médicas es la gente pobre, por una sencilla razón. Como no había suficiente gente que donara su cuerpo a la ciencia, lo que empezó a ponerse de moda es que se empezaran a profanar tumbas para robar cadáveres, para utilizarlo como material de autopsia. Claro, esto provocó que la gente que tenía dinero empezara a blindar a sus seres queridos con ataúdes, los MorSafe, que eran ataúdes con varias capas, soldadas con metal,
ataúdes con rejas, que esto a lo mejor lo he visto en algún cementerio, ¿vale? Intentaban un poco proteger a sus seres queridos. Los que no tenían dinero hacían patrullas con palos en las puertas de los cementerios y cuando veían a alguien merodeando por ahí, lo inflaban a palos. Con lo cual empezaba a hacerse una práctica un poco peligrosa. Así que se cambió un poco la norma del juego, entonces apareció un tal William Burke, personaje conocido por la práctica del burking, que lo que hacía es que a gente de pocos recursos les invitaba a cenar y cuando acababan de cenar los asesinaba y entregaba su cuerpo a la ciencia, a cambio de dinero, obviamente. Entonces, esta práctica empezó a extenderse, se hizo también relativamente popular. Entonces, la gente que ya estaba un poco quemada con el tema de los hospitales que compraban cuerpos a los cementerios y además que ahora compraban cuerpos asesinos, empezaron a quemar hospitales. Se provocó una pequeña revuelta importante y el gobierno tuvo que actuar. Entonces, hizo una regulación en la cual concluyó con esto, que la gente que no fuera reclamada, la gente que muriera en condiciones de pobreza, iba para la ciencia. ¿Okay? Entonces, ahí se sentó un poco la base. ¿Qué cuerpos eran los que iban a ir a ser estudiados? El cuerpo de los pobres. ¿Okay? Entonces, como he dicho antes, estos cuerpos a día de hoy sabemos que no son los normales, ¿vale? Porque sus condiciones de vida no son las normales. De hecho, un niño con menos de 6 meses que vive en condición de pobreza normalmente muere a consecuencia de una desnutrición o una diarrea crónica, es decir, cosas que estresan mucho al cuerpo, ¿vale? Y ese estrés lo que acaba provocando, y es algo que sabemos a día de hoy, es una atrofia en la glándula del timo. Pues bien, como decía antes, esto en esa época no se sabía, se comparaba material sano, material normal, con material de niños muertos por la síndrome de muerte infantil súbita, y se llegó a una conclusión, y es que el problema es que el timo era anormalmente grande en los niños que hayan fallecido por síndrome de muerte infantil súbita, con lo cual la solución era un trabajo preventivo. ¿Cómo? Irradiando la glándula, ¿vale? Irradiando el timo directamente a niños aparentemente sanos para evitar que esa glándula se acabara hiperdesarrollando. Con lo cual, con el paso de los años, provocaron decenas de miles de casos de cáncer. ¿Ok? ¿Esto un poco qué nos quiere decir? Que pues, estamos haciendo cosas muy interesantes en el ámbito de la ciencia, pero lo primero del todo, lo que primero hay que hacer es definir qué es la norma, qué es lo normal. Porque una vez está definido qué es lo normal, es muy difícil cambiar, ¿vale? Y examinar de forma objetiva algo que sea diferente a esa norma. Y luego, como última crítica, entre comillas, este modelo basado en la evidencia como tal, en la cual parece que hay gente que es muy radical, ¿no? Nuestras actuaciones tienen que basarse solo en lo que dice la evidencia. Hay un estudio también en el British Medical Journal, muy interesante, en el cual el autor, en tono de mofa, dice que realmente no existe ningún tipo de estudio que haya demostrado que el paracaídas puede salvar vidas y evitar traumatismos grandes respecto a no llevar paracaídas. ¿Ok? Explica toda la metodología del estudio de cómo se tendría que llevar y acaba concluyendo que sería muy interesante que estos radicales de la ciencia no solo colaboraran en el proyecto, sino que participaran en un estudio doble ciego donde demostraran que realmente el paracaídas es útil, ¿vale? Entonces, como digo, el tema de la fisioterapia basada en la evidencia tiene un poco la problemática es que nuestra evidencia es pobre. Y es pobre por lo que hemos dicho antes, porque es necesario subclasificar correctamente a los pacientes para poder demostrar que nuestras actuaciones son correctas. Con lo cual deberíamos de cambiar a un modelo de fisioterapia informada en la evidencia. ¿Ok? ¿Y qué diferencia tiene respecto a la basada en la evidencia? Que en este caso lo que hacemos es, en base a la evidencia disponible, pero teniendo en cuenta la experiencia clínica del fisioterapeuta y su proceso de razonamiento clínico, guiamos el tratamiento más indicado para el paciente. ¿Okay? Dicho de otro modo, lo que tratamos es de apoyar nuestra práctica clínica en la evidencia disponible. Un poco unas cosas que yo voy a introducir, pero que va a ser Eduardo el que va a hablar, y además voy a quitarme 10 minutos así de golpe para dárselos a Eduardo que hable, que él habla más que yo y mejor. Un poco era el tema del acceso a información, ¿vale? El acceso a información, a la información útil, a la información relevante,
Se puede hacer de varias formas. Tenemos el tema de los journals, las revistas, las publicaciones de impacto. El problema de estas publicaciones es que son de pago, ¿vale? Y son caras. O sea, estar suscrito a una publicación es muy cara. De hecho, hay universidades muy importantes que están empezando a cancelar suscripciones porque no tienen suficientes fondos para pagarlas. Con lo cual, si esto pasa a nivel universitario, y os hablo de centros tipo Oxford, pues nosotros obviamente no podemos acceder a estas cosas. Pero sí es cierto que hay mucha gente que tiene acceso por sus puestos de trabajo a este tipo de publicaciones. Por ejemplo, Carlos comentaba que cuando él necesita un artículo, lo pide en Twitter y en menos de 5 minutos alguien se lo manda. Entonces, el tema este de las redes sociales, el tema de la interconexión, gracias al 2.0, es una buena forma de poder acceder a la información que necesitamos. Luego tenemos, aparte de redes sociales, blogs de gente que escribe mucho y escribe muy bien. Tenemos iniciativas como lo que hicimos hace poquito en Valencia, de juntarnos para intentar ver casos clínicos reales y poder hablarlos en directo. Es decir, hay muchas formas de fomentar el conocimiento y la información disponible sobre fisioterapia de calidad en Internet. Y luego, ser conscientes que existe un problema real en estas cosas, y es que de toda la gente que lee en los foros, ¿vale?, solo el 10% de la gente que se mete acaba escribiendo, ¿vale? Es algo que hablaba antes. El 90% de la gente lee, el 10% de la gente participa. Entonces, tenemos que intentar compartir información. Y el problema de no compartir información es que mucha gente siente que no tiene nada que aportar o que no tiene nivel suficiente como para aportar cosas. Esto es mentira, ¿vale? Esto es algo que tenéis que olvidaros. O sea, lo bueno del conocimiento 2.0 es que no es como un antiguo conocimiento en el cual alguien experto volcaba información y el resto de la gente la asumía. Aquí no. Aquí alguien propone algo, una idea al aire, un planteamiento, una reflexión, alguien la mejora, la modifica, la corrige. O sea, podemos aprender los unos de los otros, que es de lo que se trata, ¿vale? Si yo digo algo que es una burrada, alguien me corregirá. Vicente, no es esto, ¿vale? Es esto, esto y esto. Aprenderé esa corrección y podré informarme más. Es decir, se puede generar debates, o ya no solo debates, sino reflexiones interesantes, con lo cual no tengáis miedo a participar, ¿vale? Como dije al final de la charla esta del FSR en Valencia. O sea, esto lo hemos creado 8 mindundis, ¿vale? 8 fisios que nos hemos juntado, pero que no somos nadie, ¿vale? El tema este de Twitter de los seguidores. O sea, se trata de compartir, se trata de intentar hacer un conocimiento colectivo. Al final de lo que se trata, creo que el objetivo de las jornadas 2.0 es un poco este. O sea, vamos a intentar generar contenido, vamos a intentar generar participación y vamos a intentar entre todos sumar, que es de lo que se trata, ¿vale? Como digo, Eduardo va a hablar ahora de esta cantidad de información que existe por ahí, mucha de ella con falta de calidad, de criterios de calidad. Os va a explicar cómo poder reconocerlos. Y va a hablar del tema de los gurús, el tema de la gente que sienta cátedra en Internet. Como pequeña presentación, antes de que pase Eduardo, os dejo con un vídeo que creo que puede resumir perfectamente cómo reconocer a gente que nos intenta tomar el pelo. No es difícil desmarcar un familiar.